Comenzamos hoy en el ámbito de la salud. Como punto de partida de nuestro programa nos fijamos en Sarai, en la Asociación de Mujeres que sufren o han sufrido cáncer de mama. Hemos vivido un fin de semana precisamente con actos relacionados con esta enfermedad. Continúan las actividades organizadas por Sarai. Una de las conferencias la va a ofrecer el médico intensivista experto en bioética Koldo Martínez. Él va a hablar de salud, de cáncer y de sexualidad. Hoy nos acompaña Koldo Martínez. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y con nosotros también está la vicepresidenta de Sarai, Tere Sáez, también sufrió cáncer de mama. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, con este tiempo encantada. Alegres, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Desde luego que ayuda, ¿no?, a comenzar la semana. Bueno, ¿cómo han ido las actividades del fin de semana? ¿Qué balance se puede hacer por parte de las personas que lo habéis vivido en primera persona y también de las personas que se han acercado a, bueno, a las mujeres principalmente, ¿no?, que habéis sufrido cáncer de mama? ¿Cómo ha sido el fin de semana? Muy bien, ¿no? Porque yo creo que ahora socialmente está como ya, ¿no?, el tema. Todo el mundo te escucha, todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere participar. Por ejemplo, todas las compañeras que estuvieron haciendo las cuestaciones era lo que más reseñaban, qué gusto, todo el mundo tiene palabras estupendas, no te encuentras nada desagradable, al revés. Luego el acto el sábado pues también pasó más gente que otros años. Y bueno, y luego la verdad, el calendario que hemos sacado yo creo que bueno, se está vendiendo, hemos tenido que volver a editar porque los 1000 que sacamos se han terminado, ¿no? Entonces, bueno, crea mucho ambiente también, o sea que bueno, para nosotras lógicamente es muy bonito y muy agradable el que todo funcione, ¿no? Es decir, que nos supone esfuerzo, está claro, pero es decir, notar que cada vez las personas con cáncer de mama estamos presentes en la sociedad, ¿no? Hemos dejado de ser un bicho raro como éramos hace años y es una vida normalizada, ¿no? Doctor Martínez, Koldo, realmente es importante, ¿no?, mostrarse de esta manera a la sociedad. ¿Qué consecuencias positivas tiene para otras mujeres u hombres, ¿no?, que puedan sufrir esta enfermedad? El hecho de que se normalice, que se hable de ella, que se vea, que podamos ver a mujeres realmente a las que le falta un pecho, mujeres que han conseguido reconstruir su mama. ¿Qué importancia tiene? Bueno, yo creo que es muy importante salir a la calle, ¿no? Salir a la calle diciendo, bueno, hay una enfermedad que se llama cáncer de mama o que por lo menos en estos momentos le llamamos así, que está ahí, no es nada de lo que uno o una tenga que avergonzarse. Es más, cuanto antes lo diagnostiquemos mejor, cuanto antes seamos capaces de conversar no solo con los profesionales de la salud que atienden este tipo de enfermedades o de problemas, sino incluso con compañeras o compañeros que lo han tenido, sepamos las dificultades que han tenido, los remedios que han puesto para salir de ese agujero negro en el que, aunque hoy en día el cáncer de mama no es lo que era hace 10 años, en ese agujero negro en el que caes cuando te dan el diagnóstico, es fundamental. Y por lo tanto, bueno, todo esto ayuda muchísimo a encarar la enfermedad desde otra perspectiva. Sí. Ayuda a llevarla con mucha más entereza, con mucha más firmeza, con mucha más seguridad, sabiendo lo que tienes, sabiendo qué puedes hacer. Y eso es muy importante en el cáncer de mama y yo diría que en todas las enfermedades. Claro. Hablamos de los datos sobre todo de las mujeres, ¿no?, porque lo sufren más las mujeres, más de 400 casos diagnosticados en Navarra, pero me gustaría que nos fijáramos en esos 3 casos diagnosticados también en hombres, ¿no? En este caso hay que tener en cuenta que también el hombre puede sufrir esta enfermedad, ¿no, Koldo? ¿Es así? Sí, así es, y tienes razón. Es verdad que se diagnostica más en mujeres que en hombres, pero los hombres también tenemos células, glándulas mamarias en el pecho y por lo tanto pues es un cáncer que también te puede tocar. No pasa nada, es una enfermedad más. Es cierto que durante algún tiempo los hombres a los que se les ha diagnosticado cáncer de mama, esto pues hasta con vergüenza, diría yo, pero no hay por qué tener vergüenza, es una enfermedad más sin ninguna otra connotación. Además, con eso, a mí, por ejemplo, este año me ha resultado muy curioso que me he encontrado bastantes hombres que jamás hubieran pensado que un hombre podía tener cáncer de mama y que a raíz, Sarai, de decir, bueno, aunque sean 3 de las 410, hay que visualizar que existen y haberlo sacado en el calendario, en los super vivos, en todos los sitios y tal, es que me decían, yo me pasaría algo y no se me ocurriría, ¿no? Claro. Y es muy importante que sepamos que en todo caso también existe, ¿no? Y que, como decía Koldo, desgraciadamente para las mujeres nos ha estereotipado, nos ha marcado de una manera el cáncer y para los hombres también, ¿no? Es decir, parece ser que si uno tiene cáncer de mama, por eso ya no es un hombre, ¿no? O sea, entonces romper todos esos tabús es muy importante. Esos esquemas preconcebidos y erróneos, ¿no?
Vamos a hablar un poquito de las actividades que habéis organizado para esta semana, Tere, después ya del acto central del fin de semana, teniendo en cuenta que también el día 26 será la carrera solidaria, en la que el año pasado al menos 3.500 personas se sumaron a esta carrera. ¿Qué hay previsto estos días? Bueno, pues tenemos una charla con el tema de cáncer y sexualidad. Nos parecía muy importante introducir este tema por dos razones importantes, ¿no? Una, yo creo que hay que ser conscientes, como decía, que la asociación Sarai como tal ha cambiado su composición. Estamos, venga a decir, ¿no? O sea, decir, el porcentaje ya de mujeres menores de 45 años ya estamos hablando casi del 20%. Pero además, las mujeres en estos años hemos cambiado mucho. Es decir, somos ya las mujeres de la igualdad, por decirlo de alguna manera, y tengamos cáncer o no, queremos hablar de más temas más allá de si estamos malitas o qué nos pasa con el linfedema, porque forma todo esto parte de nuestras vidas. Entonces dijimos, jo, qué interesante ir poco a poco hablando de esos temas que todavía siguen teniendo un pelín de tabú, no los del sexo, ¿no? Sí. No el cáncer ya, pero sí el sexo con el cáncer. Entonces, esta idea, luego también otro tema que también suele preocupar mucho, que hemos hecho otra charla el miércoles, que es con temas de genética, que también, bueno, pues tienen su importancia en nuestra asociación y en general para la población. Y luego, bueno, pues como tú bien decías, la carrera, que es el domingo y que es otro de los actos estrellas y que efectivamente el año pasado fueron 3.500, pero este año yo creo por esto que llevamos ya, pues no sé, igual llegamos a 5.000 o más. Yo creo que sí. Ojalá, ¿no? Sí. Doctor Martínez, pensemos también en este extremo, ¿no? Del que quizá no se habla tanto y que es importante hablar de ello. Será el motivo de la conferencia que vas a ofrecer mañana a partir de las 6:30 de la tarde, ¿verdad? En el Planetario de Pamplona. No, ¿será? en la Asociación Sarai. En la Asociación Sarai, eso es. ¿Es compatible cáncer de mama y sexualidad? Sí, es compatible, cualquier tipo de cáncer es compatible con la sexualidad. Es verdad que hay determinados cánceres, como por ejemplo el de mama, que tiene una influencia directa en la vivencia de la sexualidad, ¿verdad? O por lo menos en la vivencia del sexo. Pero la sexualidad es mucho más que el sexo así biológicamente entendido. Y bueno, yo lo que voy a intentar hacer mañana es pues esto, ¿no? Narrar o contar un poquito las diferencias que hay entre sexo y sexualidad, insistir en que la sexualidad es una apropiación cultural del cuerpo por la cultura, por la sociedad, y que si queremos podemos darle la vuelta a muchos, Tere decía tabúes, pues sí, a muchos tabúes, a muchos prejuicios, a muchos miedos que nos surgen, no solo cuando nos diagnostican de una enfermedad como el cáncer, sino incluso cuando estamos sanos. Cuando lo cierto es que hay determinados medicamentos o fármacos que quizás se emplean en algunas de las mujeres que sufren cáncer de mama, que bueno, pues sí que es verdad que pueden mitigar el deseo sexual, puede haber falta de líbido, puede haber otros problemas, bueno, pues para una determinada práctica sexual, ¿no? Sí, sí, y la propia enfermedad. Imagínate, pues no sé, hay determinados cánceres ginecológicos, por ejemplo, ¿no? Que parece que son como una especie de esclusa o de puerta cerrada al desarrollo de la sexualidad. Yo voy a intentar explicar por qué no debe ser así, porque bueno, pues la sexualidad es parte integral de lo que somos los seres humanos, la satisfacción sexual es una necesidad básica humana y es una capacidad también básica humana que tenemos que ser capaces de desarrollar si queremos, incluso cuando nos diagnostican de enfermedades como el propio cáncer. Supongo, Tere, sí, por supuesto, que ese es un tema además del que se puede hablar quizá en grupos, o se habla en grupos reducidos, pero quizá también este tema hay que hablarlo en grupos más amplios, ¿no? Para hacerlo más normal. Sí. Y luego hay otro tema importante, y es que, como decía Tere, cada vez el cáncer de mama se está diagnosticando en personas más jóvenes, personas que realmente en determinado momento quieren ser madres, y bueno, pues en este momento hay técnicas que posibilitan el que una persona diagnosticada de cáncer y tratada de cáncer pueda después ser madre, ¿no? Y esto es otro factor importante a tener en cuenta. De todas, bueno, la fertilidad sería una cosa, es verdad, y es una reivindicación que estamos insistiendo porque es muy importante también, pero bueno, hablando de sexualidad, yo solamente por incidir un poquito más, es decir, bueno, es importante lo que decías, claro que hay tratamientos que pueden afectar a algún tipo de prácticas sexuales, algún tipo de prácticas, es decir, claro, hay una sequedad general de mucosas, etcétera, por lo tanto, pero estamos hablando de un tipo de prácticas. La sexualidad, como bien dice Koldo, es amplísima, puede ser muy diversa y además no tiene por qué ser solo de una manera, ni en exclusividad con un tipo de pareja, etcétera. Entonces, incorporar realmente ese concepto de sexualidad como algo integral. Es decir, también nos demos cuenta que, en concreto para las mujeres, es verdad, el cáncer de mama en esta materia da de lleno en aquello que esta sociedad
nos pide, ¿no?, como objetos sexuales, es decir, cuidadito que igual no tienes un pecho, cuidadito que verte, qué tal. Eso cuando hay personas compañeras con las que poder, digo, estables, tener las relaciones. No os cuento nada, yo soy muy bruta así diciendo las cosas, estas cosas. Imagínate que estás libre y tienes que salir a ligar y te crea unos problemas terribles contigo misma, ¿no? Decir, uy, que me verán sin pelo, me verán sin un pecho, me verán... Todo esto es muy importante abordarlo, porque eso, es decir, crea mucha más enfermedad que la real. Es decir, llevar bien y con naturalidad, es decir, bueno, hay muchas formas posibles, todo se puede decir, bueno, los pechos, los puestos, los puedes volver a reconstruir, etcétera, etcétera, pero además es pensar que con tu cuerpo puedes disfrutar de muchas maneras y que nos hayan hecho cicatrices no significa que se nos anule como personas y la persona lleva íntegra consigo misma la sexualidad, ¿no? Un mensaje importante, desde luego, ¿no? Sí, fíjate cómo se titulaba aquella serie que tanto éxito tuvo. Sin tetas no hay paraíso. Sí. Y lo hay. Por eso, lo hay. Y lo hay. Eso es. Lo puede haber. Desde luego, nos sorprendió y mucho el título de esa serie, ¿no? E incluso lo criticamos en más de una ocasión y puede haber paraíso también sin pechos, ¿no? Sí. Efectivamente. Pero desde luego teniendo una mirada más amplia de las personas, obviamente, ¿no? Y de las enfermedades y de la salud también, en definitiva, ¿no? Bueno, cuestiones importantes. Hablabas de la fertilidad, ¿no? Hemos hablado también, bueno, pues de la práctica sexual o de la sexualidad y la fertilidad, porque es verdad que el mazazo del cáncer de mama cada vez pega fuerte, cada vez más en personas más jóvenes, quizá mujeres que están pensando en tener hijos, ¿no? Claro. ¿Qué posibilidades tienen ante una situación así de cáncer de poder ser madres? Sí, bueno, pues a ver las madres y padres, Y padres. porque de la misma forma que se pueden criopreservar, es decir, preservar en hielo, ovocitos, se pueden también preservar espermatozoides, es decir, semen, etcétera, etcétera. Todo depende de en qué momento de la enfermedad te diagnostiquen, cómo estés tú, es decir, depende de muchísimas cosas, pero hoy en día esas técnicas existen y después mediante técnicas de reproducción asistida, de distintos tipos de reproducción asistida que hay, una persona diagnosticada de cáncer puede ser tranquilamente padre y tranquilamente madre también. Pero eso sí, pero este es un tema más relacionado con la fertilidad, que es verdad que en algún momento, durante muchos siglos a lo largo de la historia, la sexualidad ha estado directamente unida a la fertilidad. Hoy no es así. La fertilidad forma parte, es una parte o un aspecto de la sexualidad, pero la sexualidad es afortunadamente muchísimo más amplio que el tema de la fertilidad, ¿verdad? Y es en lo que yo, desde luego, mañana voy a intentar incidir. Sí, Tere. Una reflexión final, ya tenemos poquito tiempo, me gustaría, bueno, pues quizá invitar, ¿no? Si es posible, a personas que puedan estar interesadas en este tema, que crean que pueda ser de su incumbencia, bueno, pues cómo pueden participar de todas estas conferencias, de cómo se pueden plantear las preguntas, en este caso al doctor Acoldo Martínez o a los otros ponentes. Bueno, pues es decir que merecen la pena ambas conferencias. Mañana en concreto yo creo que es un tema, bueno, no es novedoso, pero es bastante todavía, es decir, relacionado con el cáncer y en general en nuestras vidas, el tema de la sexualidad. Entonces, bueno, que pueden preguntar todo. Coldo es una persona súper asequible, la verdad que nosotras estamos encantadas que nos haya dicho que sí, porque además lo tiene muy trabajado. Y bueno, pues eso, que se animen a venir a la sede, que además es muy agradable, así se la enseñamos, y de verdad que es un temita que hablar de estos temas nos ayuda a vivir la vida mucho mejor, quitar miedos, intentar vivir, no sé, contigo misma y contigo mismo lo mejor posible. Eso, estés enferma o no, te ayuda a vivir de otra manera. Así es, bueno, pues con esto nos quedamos, con esta reflexión que vale desde luego para cuando una persona está sufriendo, está enferma o para cuando tenemos la suerte de estar bien, pero que tenemos que ser también conscientes, ¿no?, de la suerte que tenemos realmente. Coldo Martínez, un placer como siempre, muchas gracias por acompañarnos y Tere, por supuesto, gracias también como siempre. Hasta pronto. Gracias. Vamos a hacer ahora una breve pausa, comenzamos hablando del cáncer de mama, hacemos una pausa y seguimos hablando en este caso de la actualidad política hoy con la mirada, como les decía al principio, puesta en el Partido Socialista, en dos mujeres, principalmente en qué puede suponer para el PSN-PSOE el futuro posible liderazgo de María Chivite. Enseguida lo vemos con Fermín Ciaurriz, Javier del Castillo y Tomás Hierro. Bueno, muy bien.